Apreciados alumnos, hoy día vamos a ver la unidad número 4 que tiene que ver con la transgeneracionalidad en la familia. Si bien el nombre es bastante largo, pero indica muchos saberes que nuestros antecesores nos han dado y que se transmiten de generación en generación. En esta clase de hoy nosotros vamos a ver algunas actividades, les voy a explicar brevemente también de qué trata cada uno de estos elementos para luego poder hacer una actividad que toma mucho más tiempo. ¿Pasamos a iniciar la clase? Observen esta figura. Miren y díganme ustedes qué creen que representa esta figura. ¿Qué les transmite? ¿Qué creen que significa para aquella que la pueda ver? ¿Creen que nuestras familias nos han transmitido durante generación en generación? ¿Cómo lo hacen? Les pido, van a tener ustedes 10 minutos para que en grupos de 4 puedan socializar esto y escribirlo en la ficha que yo ya les he enviado para que puedan redactar su respuesta. Tenemos ahora otro pequeño ejercicio. Miren esta imagen. ¿Ven? Existen 3 generaciones. ¿Qué es lo que piensan? ¿Están de acuerdo con el pensamiento que está escrito ahí abajo? Heredamos no solo los genes de nuestro sistema familiar, sino la manera de percibir la vida, las creencias y también aquellos duelos, y yo agregaría secretos que no han sido resueltos. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Socialízalo con tu grupo formado por 4 o 5 compañeros y luego solo tienen 15 minutos para que puedan escribir esta segunda reflexión en la hoja que se les ha dado. Bueno, hemos tenido estas 2 actividades breves para que podamos un poco y empezar a adentrarnos más a lo que vamos a ver. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las características de la transgeneracionalidad, qué función tiene y vamos a ver algunos de los elementos que nos ayudan a transmitir estas creencias, estas lealtades, estos mitos, estos secretos, estos rituales y estos legados. Entonces vamos a ver en esta pequeña explicación, antes de hacer la tarea más amplia, un poco de lo que significa cada uno de ellos. Miren esta viñeta, es bastante graciosa, son unos cómics que hablan de la abuelurra y de Gaturro y de toda su familia y van a ver, después de que ustedes lean, van a ver cómo la familia a través de generación en generación transmiten las mismas formas de crianza. Aunque ustedes no lo crean, muchas de las cosas que hacen y que creen que solamente son únicas de ustedes, vienen ya transmitidas de generación en generación, como la insistencia de la tatarabuelurra para que este chico coma como se debe. Pero ¿cuál es la finalidad de toda esta transmisión? En primer lugar, todo lo que nos transmite la familia viene a ser un patrimonio psíquico que nos hace mantener una identidad y ser lo que nosotros somos. Nuestro nombre, nuestra cara, nuestra profesión, todo ello nos marca de lo que nosotros somos, es decir, nos da la identidad. Y nuestra familia se ha encargado de transmitirnos a nosotros todo este patrimonio de generación en generación a través de estos elementos que vamos a hacer. Pero ¿cuál es la finalidad? Es tener una identidad. En mi caso, yo tengo una identidad como los de Laila Chávez. Así que veamos ahora cómo empezamos a construir este patrimonio psíquico y que se transmite de generación en generación. El proceso de la transgeneracionalidad en nuestras familias es un proceso bastante complejo, porque se da en la interacción día a día y no necesariamente es consciente. Las creencias, lo que los papás nos dicen, las experiencias y la intensidad con la que hemos tenido estas experiencias nos marcan, nos señalan una memoria que de alguna manera nos va a marcar para después transmitirlas. Entonces es un proceso que se dan algunos factores internos que tienen que ver conmigo, con mi persona, para mí que es importante, qué me afecta o qué no, y con otros factores que son externos que tienen que ver cómo es la crianza de mis papás, cómo me lo han señalado,
cómo me lo han marcado, qué me han dicho. A veces es una experiencia que puede ser traumática, pero que de alguna manera implica un aprendizaje. Solo un ejemplo. Yo recuerdo que cuando tenía unos 4 años estaba acompañando a mi padre al hospital donde él trabajaba. Y yo solo recuerdo que estaba acompañada y cogiéndole de la mano a mi padre cuando se le acerca a alguien. Esta persona hablaba y yo veía a mi papá que hablaba y discutía y conversaba con un tono fuerte, pero en la medida que hablaba con él, me iba apretando la mano cada vez más fuerte y más fuerte. Yo no decodificaba lo que decían, pero sí sabía que era algo que le estaba afectando a mi papá y a mí me estaba generando una emoción de temor. Bueno, les cuento la historia. Ha pasado mucho tiempo, decidí estudiar psicología y mis prácticas tenía que hacerlas en el Arco Herrera. No se imaginan el miedo que a mí me daba poder ingresar al Arco Herrera y estar rodeado de varias gentes que tenían dificultades en la salud mental. Entonces yo no me explicaba de dónde venía este temor. Hasta que un día, conversando con mi papá y dando a la anécdota que les acabo de contar, mi papá me señaló que la persona que se le acercó era una persona que tenía una enfermedad mental, que era un psicótico, y que en la mano, yo no me había percatado, tenía una botella rota. Y que a mi papá lo que le asustó era que me pudiese hacer daño o que tenía que enfrentar esta situación en este contexto. ¿Se dan cuenta? Como la intensidad de esta situación marcó en mí una emoción que de repente no le podía dar tanto significado si es que no hubiésemos cubierto todas estas aristas y comprender de dónde viene mi miedo a las personas que tienen este trastorno. Así que, como verán, hay muchos elementos que son complejos, pero eso de repente lo tendremos que ver ya en otro momento. Ahora vamos a ver cada uno de los elementos que ayudan a esta transmisión. Uno de los primeros elementos y el más frecuente son las creencias. Ya saben ustedes que papá, mamá, abuelo, tías tienen creencias que de alguna manera es un conjunto perdurable de interpretaciones y premisas acerca de aquello que se considera como cierto, acompañadas de un fuerte componente emocional que establecen la posición que debe ocupar cada integrante dentro del sistema familiar y su relación con los demás integrantes. Por ejemplo, una creencia, solamente voy a mencionar una, ahí tienen ustedes otros ejemplos, es que los niños no hablan hasta que los adultos se lo permitan. Esa era una creencia que en mi familia, claro está, hace muchos años estaba muy marcado. Por lo tanto, nosotros no podíamos participar a menos que levantáramos la mano o pudiésemos pedir permiso. Ya nos ponían en qué posición estaban los niños en esta familia. No se trataba de sometimiento, no, sino de una creencia que los chicos tienen que respetar a sus padres y que no pueden inmiscuirse en conversaciones que son de adultos o no pueden hablar sin que tengan la venia de un adulto. Es así un ejemplo de cómo se marcan las creencias. Otro factor son los valores, y que ya ustedes estarán cansados porque estos se transmiten generalmente con dichos, ¿no? Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Qué valor? El de levantarse temprano y ser responsable y cumplir con lo que deben hacer. Entonces son aspectos que la familia o el grupo familiar se preocupa por transmitir a sus descendientes y corresponden a una ideología del sistema familiar. Estos valores se pueden transmitir de manera explícita, diciéndolo o con dichos o enseñando en un momento específico, o también de una manera implícita en el día a día, en lo que pasa día a día. Por ejemplo, si uno comete una falta, eso no se hace. Tú estás impidiendo que tu hermanito pueda compartir contigo el juguete. Tienes que jugar con él. Con esa experiencia le estamos enseñando el valor de compartir. Entonces, los valores se pueden transmitir de manera explícita o también de manera implícita. Los rituales, hay todo un libro para escribir la importancia de los rituales en nuestra vida y cómo se transmite. Pero estas son pautas de conductas a las que se le da la primacía por encima de otras. Son favorables o no dependiendo de la rigidez y la flexibilidad que hay. Hay algunos rituales que ya son clásicos, como por ejemplo el matrimonio, el bautizo, o el ritual de cómo se hace cuando uno tiene una pérdida de un familiar y tenemos que pasar por el velorio y por el sepelio. Pero también nosotros tenemos rituales que las propias familias crean, que son propia y característica de cada una de ellas.
Por ejemplo, no todos cantan el Happy Birthday por el cumpleaños de alguien, pueden cantar las mañanitas. ¿Cómo lo celebran? ¿Cómo plantean este ritual? Y ustedes saben que los rituales tienen un poder tan fuerte que también pueden ser sanadores. Los rituales nos ayudan a que nuestro grupo social nos contenga y nos ayude a pasar de una etapa importante a otra. Por ejemplo, el matrimonio es cuando nos apoyan para pasar de ser solteros a empezar una vida de casados. El ritual de cuando alguien tiene que enterrar es que nos está apoyando todo nuestro sistema familiar y social a poder pasar y tolerar la pérdida de un familiar. Entonces los rituales, también hay rituales que las familias crean. Es interesante cuando vean ustedes en el ejercicio del capítulo que les voy a mandar a leer, van a tener que identificar aquel ritual que es propio de esta familia. Los mitos creo que es uno de los elementos de la transgeneracionalidad que es de los más complejos y que a veces nos cuesta identificar. Son sistemas explicativos de aspectos de la vida que son muy difíciles de comprender y que es difícil de aceptar conscientemente. Nos causa dolor y por eso preferimos plantear un mito que nos permita digerir lo difícil de esta situación. Sirven para encubrir una realidad dolorosa y su finalidad es garantizar que la familia no se destruya, sino que se mantenga aún cohesionada. Por ejemplo, tienen ahí en la diapositiva uno de los mitos, que por ejemplo para poder cubrir la infidelidad conyugal, yo puedo generarme el mito de, ¿sabes qué? Total, todas las personas son infieles, así que esto es parte de lo que es normal. O por ejemplo, mira qué trabajador que es mi papá, que todo el tiempo trabaja y no tiene tiempo para estar en casa. Prefiero aceptar este mito del trabajo excesivo de mi padre muy trabajador que tener que tolerar la parte dolorosa de lo que implica que mi papá puede tener una relación en paralelo o hasta una familia en paralelo. Otro de los elementos que son más difíciles de digerir son los secretos. Los secretos son forma de ocultar determinados hechos que no corresponden a las exigencias establecidas por lo que la familia acepta como algo que es respetable o que debe ser. Pero los secretos cubren algo que es muy doloroso, que ponerlo en palabra, que tener que decirlo, duele mucho. Y por eso los secretos son aspectos que causan mucho dolor en la familia y que preferimos no hablarlos. Por ejemplo, el incesto en una familia, el engaño, la violencia, el fallecimiento de un familiar por suicidio. Entonces, estas situaciones hacen que los secretos perduren. Pero ojo, no todos los secretos generan todo este dolor, pero hay secretos también que son saludables, por decirlo así. Porque no necesariamente tenemos que saber todo de la familia. Por ejemplo, la iniciación sexual de uno de mis hijos, ¿yo tengo que saber cómo fue, qué sucedió? No necesariamente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta cuando estos secretos, que son parte de respetar la intimidad de alguien, son aceptables y cuando estos secretos se originan tratando de cubrir algo que es muy doloroso. Aquellos secretos que en el fondo van a generar un problema o van a ejercer mayor problema en una familia tienen que exponerse, por más dolorosos que estos sean. Una pregunta importante sería, ¿de qué me sirve o para qué me sirve exponer este secreto? Las lealtades, también en las familias se dan lealtades que uno tiene que respetar, cubrir, porque si no siento que estoy traicionando a alguien. Y a veces está muy conectado con los legados, que es otro de los elementos que vamos a ver. Estas como son fuerzas que hacen que uno tenga un compromiso de cumplir el mandato del sistema. ¿Para qué tiene esta finalidad? Para establecer un sentimiento de pertenencia, están regidos por un componente de obligación ética. Tengo que hacerlo éticamente. Y tienen por objetivo crear un vínculo entre los miembros del sistema, incluso de generación en generación. Por ejemplo, una lealtad es, ¿cómo voy a traicionar a uno de mis padres cuando se divorcian? Por lo tanto, ¿cómo voy a equilibrar para que mis afectos estén divididos entre uno u otro? ¿O cómo voy a tener que proteger a aquel padre que se queda
o que es más vulnerable en esta situación de divorcio? ¿Qué hago para proteger a este padre como un aspecto de lealtad? ¿Cómo hago con respecto a un padre por lealtad el tratar de cubrir las expectativas que él tiene porque a él le costó mucho lograr lo que logró y yo no quiero fracasar, no quiero no cumplir sus expectativas? Entonces ahí entran compromisos muy marcados, muy fuertes, que se llaman lealtades. Ya estamos terminando dentro de los elementos y uno de ellos es los legados. Los legados son, de alguna manera, de una manera condensada, va a plantear lo que nosotros queremos transmitir de generación a generación futuras. ¿Qué se va a transmitir y cómo se va a transmitir? Entonces, hay legados muy marcados. Por ejemplo, a ustedes no les va a sonar raro decir, mi abuelo era marino, mi papá tenía que postular a la marina y alguno de los miembros posteriores tenía que ser marino. O por ejemplo, mi papá era abogado, mi abuelo también fue abogado y yo tengo que continuar la línea con ser abogado. O al respecto, mi familia tiene una empresa y yo tengo que continuar con el legado de continuar trabajando en esta empresa, cuando de repente no me interesa para nada seguir la parte de la empresa, sino lo que yo quiero es continuar con mi vida de un artista. Entonces hay legados que son muy marcados y que nos lo plantean y tenemos que ver cómo jugamos con esos legados. Uno de los legados clásicos que tienen que ver con la parte del cine es, si ustedes han visto El Padrino, han visto cómo Al Pacino tuvo que recibir el legado de continuar con la mafia de su padre, aunque él en un inicio quería apartarse totalmente de ella. Así que los legados tienen un impacto muy fuerte en la vida de uno. Bueno, ya han visto los elementos, ya han visto brevemente cómo se forma y cómo se va a generar la transgeneracionalidad en lo que tiene que ver en la familia. Pues ahora ustedes tienen un capítulo que es muy potente para ver todos o por lo menos muchos de estos elementos. Van a tener que conectarse y van a tener que leer este capítulo, solamente el capítulo 1, ahora en su grupo, del libro de La distancia que nos separa de Renato Cisneros. Luego de leer este capítulo, donde él va a hacer un encuadre de lo que sucede de generación en generación en su familia, van a tratar ustedes que identificar secretos, si es 1, 2 o 3, hay varios, pero traten de identificar el secreto, qué legado hay como familia, qué mitos se han construido en esta familia, hay varios, y qué ritual propio de esta familia ha surgido en este capítulo. Recuerden que ustedes, tanto las primeras 2 preguntas que se ha hecho al inicio de este PPT como este trabajo, que es el más largo, me lo tienen que presentar en el formato y enviármelo al correo institucional para yo poder tener el producto de ustedes y poder haber tenido la seguridad de que ustedes han trabajado por lo menos esta parte teórica de la unidad número 4. No se olviden de leer la separata, que ya está colgada, para que ustedes puedan tener aún mucho más claro estos elementos que hemos visto hoy. No se olviden que solamente hoy, por la fecha de hoy, recibiría los trabajos de manera virtual. Que tengan una buena semana.